Jesús. No soy ni hereje ni cismática. ¡Oh, Virgen María! ¡San Miguel! ¡Santa Catalina! ¡Jesús! Mis voces son verdaderamente de Dios. Todo lo que he hecho lo hice por orden de Dios. Mis voces no me han engañado. Las revelaciones que he tenido venían de Dios. ¡Jesús! 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 ¿Dónde naciste? Nací en la aldea de Domremy, que forma una sola con la de Groix. Mi padre se llamaba Jacques de Arc y mi madre Isabel. Una niña sencilla, nacida en una aldea perdida de Francia, Domremy. Pues es el personaje más documentado de la Edad Media. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue eso? ¿Qué dice la historia de ella? Si hoy le preguntásemos a un católico desinformado quién es Juana de Arco, nos podría contestar que fue una bruja que la Iglesia canonizó después de haberla condenado. Un acontecimiento único en la historia universal que no se ha vuelto a repetir. Un adolescente dirigiendo un ejército con una misión terrena, coronar al rey de Francia, pero con una visión sobrenatural. Devolver el reino al verdadero rey y señor, Jesucristo. La Francia de aquel tiempo vivía muy pendiente de una guerra que implicaba que los campesinos tenían que ir a formar parte de los ejércitos reales, que los campos podían ser quemados por las tropas de un bando o de otro bando, que las mujeres podían ser violadas, muertas, mutiladas, los hombres sufrían las consecuencias de la guerra e incluso los ganados pues eran también muertos, con lo cual se produjo un momento de gran pobreza a nivel del campesinado y de inseguridad. Y en medio de esta situación es cuando en Domremy viene a nacer al mundo la futura Juana de Arco. Juana de Arco es una jovencita que nació en 1412 en Domremy, Lorraine, en Francia, en una familia profundamente cristiana, de la cual recibió una verdadera educación cristiana, bastante elevada en el plano de la espiritualidad, que estaba marcada por la espiritualidad de San Bernardino de Siena en torno al nombre de Jesús. Juana era una chica simple, una niña simple, piadosa, temerosa de Dios. Ayunaba, daba limosna, trabajaba con su padre. Es una joven muy pura. Su cura dice que de entre todas sus relaciones nunca conoció a nadie mejor que ella en su pueblo. Ella da mucha importancia a los sacramentos.
Ella tiene una vida de oración muy profunda. En particular, destacan sus peregrinaciones a Notre Dame de Vermont casi todos los sábados, según los testimonios de la época. O incluso entre semana, cuando sus padres creían que estaba con el arado o en otros lugares, pues va allí simplemente porque en aquel tiempo había misa 3 veces por semana. Para entender la misión de Santa Juana de Arco hay que remontarse a los siglos XIV y XV. En 1328 muere Carlos IV, rey de Francia, y el rey inglés, creyéndose con derecho a la corona de Francia, desembarca en Normandía, aniquila la flota francesa y comienza entonces la Guerra de los 100 años. Desde entonces los ingleses van ganando cada vez más territorio francés y más aliados dentro de Francia. Por contra, el Delfín, entre los años 1422 a 1429, anda errante por Francia, no tiene recursos, incluso hasta tiene dudas de su legitimidad porque su madre le traiciona. Ha afirmado que él es un hijo bastardo. La Guerra de los 100 años es el conflicto que enfrenta a Francia con Inglaterra, una Francia que no es como hoy la concebimos, sino que tenía grandes señoríos feudales y grandes de esos señoríos estaban en poder del rey de Inglaterra. A partir de principios del siglo XIV se produce una crisis dinástica. Muere el rey Felipe IV el Hermoso, el famoso por el proceso de la Orden del Temple. A continuación, su hijo no deja más descendencia que una mujer, su otro hijo deja solo descendencia de mujer, su tercer hijo deja descendencia de mujer y ya no quedaban más hijos de Felipe IV. En ese momento, en Francia se plantea un problema: ¿quién ha de ser el rey? En Inglaterra, a través de la madre del monarca, que era Isabel de Francia, hermana del último rey muerto, deciden alzarse en armas y reivindicar la corona de Francia. Esto ocurre pues, a mediados del siglo XIV realmente, y a partir de este momento la guerra se inicia entre los dos territorios y durará hasta 1453. Todo parecía indicar que la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia, iba a perderse en beneficio de la corona inglesa. Y fue entonces cuando el cielo utilizó a Santa Juana de Arco para que eso no sucediera. ¿Cuándo oísteis por primera vez las voces? Cuando yo tenía 13 años, escuché la voz de Dios. La primera vez que la escuché, tuve miedo. Esta voz vino alrededor de mediodía, a la hora del Ángelus, en el jardín de mi padre. La primera manifestación se da cuando ella hace su primera comunión, entre los 12 y los 13 años, a la hora del Ángelus, en el verano. Tiene la primera, lo que se dice la Anunciación. Yo soy Miguel, protector de Francia. Juana, es necesario vivir de otro modo y cumplir actos sorprendentes, pues tú eres aquella que ha elegido el Rey del Cielo para cumplir la reparación del reino de Francia y para ayudarlo y proteger el delfín Carlos, expulsado de sus dominios. Te vestirás de hombre y tomando las armas serás jefe de guerra. Todos los asuntos serán regidos por tu consejo. A partir de su sí, después de la anunciación del ángel San Miguel, podríamos decir que una fuente de gracias entra en esa alma y la primera virtud, podríamos decir, es la fidelidad, el decir sí a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se expresa a través de lo que Él le pide a la gente que haga. Juana recibió una misión excepcional, recibió gracias excepcionales, apariciones excepcionales. La voluntad de Dios sobre ella fue que obedeciera, y Juana lo hizo. No es una virtud de obediencia forzada, es una virtud de obediencia por amor.
Está claro que hacer la voluntad del Señor o estar en la voluntad del Señor es el objetivo de la vida cristiana. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Pedimos la gracia del Espíritu Santo para conocer esta voluntad de Dios en nuestra vida. Le pedimos también la fuerza para cumplirla y en este sentido Juana de Arco es un ejemplo maravilloso. Has visto a San Miguel y los ángeles real y corporalmente. Los vi con mis ojos corporales tan claramente como yo los veo. Y cuando se iban, solía desear que me llevaran con ellos para hacerles reverencia. Son voces que van a empezar a intensificarse, primero esporádicamente, después más intensamente y en cuanto al mensaje también, y que van a ser su consejo permanente. Y la van a ir preparando, primero hablándole de la situación de Francia, del triste estado en que estaba Francia. Ella era una niña que nunca había salido de su aldea, así que no podemos imaginar lo que implicó eso. Y en las distintas etapas, de acuerdo a la misión que ella tenga, en la guerra van a ser las mejores estrategas y las consejeras de guerra, en una especie de servicio militar express rápido. En el juicio van a ser sus mejores abogadas, las mejores defensoras, tanto que en un momento le van a decir a Juana si ella quiere elegir un consejero entre los mismos jueces que la están, entre los mismos enemigos que le están juzgando, y ella dice no, prefiero quedarme con mi consejo para no apartarme del consejo divino. Me dijo que Santa Catalina y Santa Margarita vendrían a visitarme y debía seguir su consejo, porque fueron nombradas para guiarme y aconsejarme lo que tenía que hacer, y que debía creer lo que me dijeran, porque estaba a la orden de Dios. No se puede entender la epopeya juanista desvinculándola de Dios y en particular de sus apariciones. Las apariciones hoy en día molestan, pero lo que hay que ver es que es bastante extraordinario, porque las apariciones vienen con regularidad, incluso en la cárcel, incluso en su último día. Y un hecho más extraordinario es que cuando Juana las necesita, las llama y, como ella dice, vienen. Y el último día van a desaparecer. Cuando Juana ya está en la hoguera, es la única vez que las voces van a callar. Y van a callar para que ella se configure, al igual que nuestro Señor en la cruz, con el abandono total del Padre. La gente de aquella época era gente muy humilde. También no hay que perder de vista que eran analfabetos en su inmensa mayoría. Para entender la misión de Juana de Arco hay que entender la situación histórica. O sea, en el alcance de San Miguel le va a decir que lo primero que tiene que hacer ella es liberar Orleans. Y después la segunda misión importante es coronar al Delfín, que él mismo dudaba de su legitimidad. Y Juana debe convencerlo primero, demostrarle que él es el heredero legítimo y que debe luchar por eso. Hay un dato que aparece muy vinculado a la vida primera también de Juana y luego a la rehabilitación que se le hace a posterior, y es que era un momento muy tenso donde la gente necesitaba una señal del cielo. Y esa señal primera llegó de la mano de una mujer llamada María de Aviñón. Empezó como profetisa a anunciar la futura llegada de dos acontecimientos. El primero, un reino que iba a padecer mucha desventura, Francia. La segunda, la de una mujer doncella que sacaría a Francia de esa destrucción, llevaría los ejércitos de Francia y coronaría a un rey francés. La misión de Juana de Arco a un nivel sobrenatural va a ser declarar la reyesía de Cristo en la tierra, por eso ella es como una adelantada en la lucha por el reinado de Cristo en la tierra. Podríamos decir que es la cristera francesa. Y
y a los reyes franceses como lugares tenientes, es decir, como una especie de vicarios políticos del rey del cielo, que es el rey de Francia. Una vez recibida la misión, Juana obedece a Dios, pero pasan 5 años sin que diga palabra a nadie. Pero llega el momento, y entonces, ¿qué hacer? Porque Juana tiene que llegar al Delfín. ¿Cómo conseguirlo? Es entonces cuando actúa la providencia, porque un tío suyo le pide ayuda para que vaya a atender a su mujer que está a punto de dar a luz, y vive en Vaucouleurs. Allí vive también el señor Robert de Baudricourt, y precisamente es esa persona a quien las voces le han indicado que es con quien tiene que hablar. En la cripta de la iglesia de Vaucouleurs hay una imagen de la Virgen donde Santa Juana reza y encomienda a ella, a la Madre, su misión, con la confianza de que va a ser escuchada. Juana de Arco empieza su misión dejando a sus padres. Irá a Vaucouleurs, donde conocerá al capitán Baudricourt, quien dirigía el sitio. Él tendrá que dejarse convencer. Juana hará una profecía con respecto a la batalla de Rouvray, la batalla de Argonne. Ella anuncia la derrota francesa, lo que incita al capitán a confiar en ella y a dejarla partir con una pequeña escolta. Juana cruzará la Francia ocupada y llegará a Chinon, después de haber pasado por Santa Catalina de Fierbois, donde conocerá al rey Carlos VII, que la recibirá. Cuando llegaron a Chinon tuvo que esperar 2 días hasta que el Delfín le concedió una entrevista, y una vez allí le puso a prueba, escondiéndose el Delfín entre la multitud. Y Juana, que nunca había visto al Delfín, le reconoció y le dijo: en nombre de Dios, noble príncipe, sois vos y ninguna otra persona. Juana es una antisistema del siglo XV realmente, pero precisamente por eso causó tanto impacto, porque cuando se presenta ante el Delfín, el futuro rey Carlos VII, se encierra con él, que a mí es un momento que me impresiona mucho, porque realmente el rey es un rey bastante temeroso, no temeroso de Dios, temeroso, cobarde. Y cuando se junta con Juana a solas y Juana le dice algo que solo él sabe y que guardan en el corazón los dos, y sale de esa sala y a una campesina, mujer, le concede el mando de un ejército, es maravillosa obra de Dios lo que pasó dentro de esa habitación. Realmente ese es el antes y el después, ¿no? El rey consultará a su director espiritual, quien será muy reservado con el tema. Después de algún tiempo, la enviará a Poitiers para que sea examinada por una comisión de teólogos que estudiarán la veracidad de sus palabras. Juana anunciará a dicha comisión la liberación de Orleans, como signo que probará su misión. En nombre de Dios, los soldados batallarán, y Dios dará la victoria. No he venido a Poitiers para dar señales, pero llevadme a Orleans y os mostraré las señales por las que he sido enviada. El rey seguirá dudando y las apariciones de Juana se aparecerán también al rey. El rey verá a San Miguel, a Santa Catalina, a Santa Margarita y a los ángeles en una escena llamada El Gran Signo, y entonces acabará convencido. Los ángeles le dirán de nuevo cuál es su función de rey, que es conducir a su pueblo hacia la salvación, y le volverán a coronar. El anuncio de la corona que recibirá en Reims. El rey confiará un ejército a Juana que se dirigirá hacia Orleans.
¿Por qué Dios te ha elegido a ti y no a otra para liberar Orleans? Dios quiso realizar esta obra mediante una humilde y pobre joven. ¿Qué le pides a tus voces como recompensa? Solo una cosa, la salvación de mi alma. Cuanto el que ella se ofreciera para levantar el sitio de Orleans militarmente no tenía ningún sentido, ni ninguna posibilidad. Juana va a aparecer en ese Kairos, en ese momento justo a la hora señalada. La situación es totalmente desesperada, la ciudad está rodeada, asediada, y todos los intentos por liberarla han fracasado. Acaudilla el ejército que llega a Orleans. Orleans es una de las plazas fuertes de Francia. Orleans tenía un asedio de muchísimo tiempo y cero interés por parte de la corona francesa en recuperarlo. Realmente eran escaramuzas. Si hubieran puesto interés lo hubieran recuperado, no lo había. Cuando llega Juana, pone todo el mundo militar patas arriba. No tiene experiencia militar, cero. Pero de repente un día se levanta y dice, coged esa torre de asalto y colocarla al revés. Con esa torre rompe el puente y permite el paso de las tropas francesas. Y pasa de ser una pobre estúpida a ser un genio militar. Simplemente siguiendo una intuición que no es tal, sino que realmente es hacer práctico lo que Dios le está diciendo, es decir, seguir lo que le está indicando. El 29 de abril de 1429, Juana llega a Orleans escoltada por un ejército de 10.000 soldados. Los comandantes dan órdenes contrarias a la de Juana, poniendo en peligro su misión, y por eso Juana les reprende a los comandantes. Y a continuación hace dos milagros. Primero, invierte el sentido del viento y hace subir el nivel de las aguas para que puedan llegar a la orilla. A partir de ese momento, muchos creyeron en ella y creció la esperanza en Santa Juana de Arco. No tengáis miedo, esperad un momento. En nombre de Dios, el viento cambiará y todos entrarán sin que nadie nos lo impida. Tened esperanza en Dios. Él vendrá en ayuda de la ciudad, pues Él es quien echará a los enemigos. Durante las batallas de Orleans, Juana fue herida en varias ocasiones. La segunda vez, la segunda herida, se retiró en la oración y de vuelta manifestó: tuve gran consuelo de Santa Catalina, y llegó el 8 de mayo. Era domingo, San Miguel Arcángel, una de las voces, la voz principal que se le aparecía y le hablaba a Santa Juana de Arco. Ese día las tropas inglesas levantaron el asedio, de tal manera que no hubo el baño de sangre que se temía y que temía Juana de Arco, que se produciría para acabar de derrotar a los ingleses. Juana de Arco inventa la preparación de la artillería antes de los conflictos, lo que será una novedad en el arte de la guerra y durará hasta el principio del siglo XX. En 8 días, Orleans estará liberada. Ahí habrá varias batallas seguidas para la liberación del Loire. Los ingleses serán expulsados, cuando antes solo hacían falta unos pocos ingleses para hacer huir a cientos de franceses. La situación se invierte, hay un gran entusiasmo, una gran confianza. Dios está actuando y muestra la verdad de lo que dice Juana a través de episodios que podríamos calificar casi de milagrosos durante esta campaña militar. Realmente esa guerra se comenzó a ganar porque Juana lo único que era la mensajera de Dios. Me llega este mensaje, os lo cuento, me llega esto, os lo digo. Dicen que hagamos, lo hacemos. Ese es su papel. ¿Creen firmemente vuestros seguidores que os ha enviado Dios? No sé si lo creen. Id y preguntádselo. En cuanto a mí, puedo aseguraros que es Dios quien me envía. Cada vez que hay una iglesia, ella entra, reza y también pide a sus soldados que estén en estado de gracia antes del combate. Por la noche los reúne para cantar completas con los sacerdotes y rechaza a los soldados que no se hayan confesado antes. Los soldados siguen a Juana de Arco con una gran confianza. Lo vemos desde la batalla de Orleans y también en las otras batallas. Una confianza que está fundada en Dios, porque Juana pondrá a Dios en el centro, en particular
haciendo que se confiesen sus soldados, pidiéndoles que mantengan una actitud cristiana en la batalla. No se gana la batalla portándose mal, no se combate el domingo. Hay que comportarse bien. En esto, Juana aporta algo nuevo que no existía en los otros capitanes. Podemos decir que los soldados confiaban en sus capitanes normalmente, pero aquí ocurre algo más grande y nuevo. Es esta virtud de fuerza que le permite, en medio de los soldados, seguir siendo virgen, seguir manteniéndose perfectamente fuerte en su compromiso. Nunca utilizó su arma, solo tenía su estandarte, con la que motivaba a las tropas y en la que estaba escrito el nombre de Jesús y el de María. Las fuentes nos relatan que Juana de Arco mandó buscar una espada detrás de un altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois. Se cree que esta espada fue la que había usado Carlos Martel en la batalla de Poitiers en el año 732, cuando venció a los musulmanes cuando estos pretendían acabar con la cristiandad. Y Juana de Arco, que nunca mató a nadie con esa espada, sino que la utilizaba como arma de defensa propia, dijo en cierta ocasión: amo más a mi estandarte que a mi espada. ¿En qué basabas la esperanza de la victoria? ¿En ti o en tu estandarte? Ni en mí, ni en mi estandarte. Toda mi confianza estaba depositada en nuestro Señor Jesucristo. En ese estandarte en el cual ella declara que lo ama mucho, lo ama 40 veces más a su estandarte que su espada, estaba resumida toda su misión. ¿Qué amáis más, vuestro estandarte o vuestra espada? Amo mucho más, 40 veces más, mi estandarte que mi espada. Yo tomaba mi estandarte cuando íbamos a un asalto, para evitar matar a alguien. Jamás he matado a nadie. Todo el estandarte me fue dictado por mis voces y ellas a su vez le va a dictar a las mujeres que van a bordar y a un pintor que va a pintar el Cristo. Era un gran estandarte que ella llevaba siempre en batalla, justamente para unir al ejército. De un lado estaba Jesucristo Rey y los dos arcángeles, justamente que se le aparecen a ella, San Miguel y San Gabriel, a un costado, y decía Jesús María. Y del otro lado, bordado, el escudo de Francia, con una paloma que tenía una inscripción que decía: por mandato del Rey del Cielo. ¿Reliquias de Santa Juana de Arco? Pues en principio parecía que no había ninguna, pero la providencia quiso que quedara una y algo muy suyo, que con el tiempo volvió a Francia, su anillo. ¿Tenéis anillos? Vos tenéis uno mío, devolvédmelo. Era el corazón del proceso. ¿Por qué? Porque el obispo Cochón y los inquisidores acusaban a Juana de brujería. Querían hacer pasar por loco al rey de Francia, Carlos VII. Un loco es alguien que se alía con la bruja. Para quitar al delfín toda forma de legitimidad en el sentido espiritual del término, en el sentido de la Santa Coronación, de los santos óleos de la coronación de Reims, era necesario declarar la bruja, porque fue ella quien lo llevó a Reims para su coronación. Para Juana, el anillo revestía una triple importancia. En primer lugar, una importancia sentimental, porque se lo regalaron sus padres. Además, el anillo tocó a Santa Catalina en el momento de las apariciones. Este anillo está irradiado, en cierto modo, por sus voces,
Por último, ella besaba el anillo antes de cada batalla. Era simbólico. Besaba el anillo de Santa Catalina, el anillo de sus voces, el anillo de sus padres para implorar auxilio. El Puy de Fou tuvo la idea de adquirir el anillo después de haber recibido una llamada de mi amigo Jacques Tremolet de Villers, que es un gran especialista de Juana de Arco, y que se enteró de que Tim Line Auction, una gran casa de subastas británica, iba a poner en venta el anillo 3 días después. Una venta mundial. Organizamos la recepción del anillo con gran pompa en el patio del castillo de Puy de Fou, en presencia del primer batallón de Francia, Saint-Cyr. Fue una ceremonia muy bonita. El anillo estaba dentro de un relicario. Todo el mundo venía a inclinarse ante él. Pues sí, Juana de Arco fue verdaderamente reina de Francia durante unos instantes. ¿Y cómo fue esto? En la abadía de Saint-Benoît-sur-Loire, y debidamente documentada con notarios reales, tiene lugar la llamada como triple donación. Hay un hecho muy importante en su vida en la vida de Juana de Arco que es ignorado por lo general, incluso por los historiadores católicos, en el cual Juana de Arco hace llamar a los secretarios y a los notarios del rey, y frente al rey va a hacer una promesa que va a quedar por escrita, justamente para demostrar que no era un capricho de ella o algo pasajero, sino que era uno de los actos más importantes de su misión. Y en ese momento le va a pedir al rey, Su Majestad, yo voy a pedir algo, ¿estás dispuesto a dármelo? Y el rey, bueno, luego de ver el milagro del Cito de Orleans, luego de ver lo que esta niña había hecho por él, creo que no le podía negar nada. Y dijo, pues sí, estoy dispuesto. ¿Qué es lo que quiere Juana? Gentil rey, quisiera tener vuestro palacio y vuestro reino. Os doy mi reino. Anotad, el rey Carlos VII dona su reino a Juana. Juana dona a su vez Francia a Jesucristo. Señores nuestros, ahora es el mismo Jesucristo quien habla. Yo, Señor eterno, se la doy al rey Carlos. Juana fue reina, no por dinastía, sino por mérito, unos segundos solamente, y que su único acto de gobierno soberano fue poner el reino de Francia en la mano de Jesucristo. Una vez que ha quedado claro en Saint-Benoît-sur-Loire que el reino de Francia le pertenece a Jesucristo, se pone en camino de Reims, donde el rey va a ser coronado y ungido como rey de Francia. Juana le acompañará y será como la transfiguración antes de la pasión. En julio, hacia el 27 de junio, Juana convencerá al rey de ser consagrado en Reims y empezará entonces lo que llamamos la campaña de la coronación. En 15 días, atravesará un gran territorio enemigo, conquistará todas las ciudades y liberará la ciudad de Reims. La monarquía francesa está ligada a una elección divina. Esta nació con Clodoveo en el siglo V. Es muy importante porque el bautismo de Clodoveo, en un periodo en el que Europa se estaba construyendo, la Galia
no estaba todavía unida. Estaba en lucha contra los bárbaros que se convirtieron en arrianos. El arrianismo, que es una herejía muy fuerte que destruía la Iglesia y destruía la fe en Europa, y sobre todo en Galia. Clodoveo fue elegido por Dios. Estuvo en contacto con grandes santos como Santa Genoveva, patrona de París, como San Remigio, obispo de Reims, que hizo mucho para que se acercase a la fe católica. Él, que era un pagano. El bautismo de Clodoveo y su consagración como rey de Francia son el origen de una alianza particular de Dios con nuestra nación. Todos los reyes fueron consagrados reyes en la Catedral de Reims siguiendo ese rito, ¿no? Y lo eran como lugartenientes, insisto, de Jesucristo, que era el auténtico rey de Francia. Después de la coronación, el rey dejará de confiar en Juana bastante rápidamente. Igual que antes confiaba en Dios y en Juana, que le guiaban en su ruta, el rey deja de escucharla y entra en una perspectiva de tregua. El rey firmará numerosas treguas con los anglo-burguiñones y tendrá lugar un tiempo de inactividad. Juana, por su lado, explicó al rey que su reino podía ser liberado en menos de 3 años, pero el rey dejó de hacerle caso. Igual que nuestro Señor, Juana va a ser traicionada por los suyos. Y Juana anuncia esta traición a sus compañeros más cercanos el 23 de mayo de 1430. Mis hijos y queridos amigos, quiero deciros que se me ha vendido y traicionado, y que pronto seré entregada a la muerte. Por eso os suplico que oréis a Dios por mí, pues yo no podré nunca más servir al rey ni al reino de Francia. Durante el mes de abril de 1430, Juana está en Lagny. Un día, rezando con otras jóvenes en la iglesia de Lagny, resucitará milagrosamente a un niño que acababa de morir para que pudiera ser bautizado. En ese mismo periodo, alrededor de la Pascua de 1430, recibirá la profecía de que será capturada algunos meses más tarde. Juana había sido avisada por sus voces en Melun, durante una batalla en las fosas de Melun, de que la iban a detener. Había dicho: no lo deseo, pero si tiene que ocurrir, quiero que sea deprisa. Y finalmente no supo cuándo tenía que ser, pero sí que tenía que ser prisionera. Juana de Arco, como dijimos, va a ser traicionada por los suyos. Va a haber un momento que la ciudad de Compiègne, al norte de París, va a pedir ayuda porque era una ciudad que estaba sitiada también por los ingleses y que no quería caer en poder inglés. Y cuando ella sale a defender la ciudad, enseguida alguien grita retirada, sin que ella lo haya ordenado. Entonces toda su tropa se va a volver rápidamente por el puente, que era la única entrada a la ciudad, y antes que ella entre, ese puente se va a levantar y se van a cerrar las puertas. Y ella va a quedar sola con su hermano y 2 o 3 pajes más que le seguían, tomada prisionera por los borgoñones, que eran los franceses que estaban aliados a los ingleses. Es decir, que Juana va a ser traicionada por los suyos y prontamente vendida, porque los borgoñones van a venderla a los ingleses no por el precio de un esclavo, sino por la suma más grande que se podía dar en ese momento, que eran 10.000 escudos de oro. Y ahí va a empezar su calvario. Juana hará recordar a los clérigos, mediante una frase conocida, que Dios es el primero en ser servido. Ese era el mensaje para la Iglesia. El mensaje a los clérigos que Juana dará es que Dios debe ser el primero en todo y que el poder espiritual tiene que quedarse en su sitio sin ser sometido al poder temporal. Si hay un proceso injusto en la historia, o uno de los procesos más injustos, es el que se hace a la doncella de Orleans. Juana de Arco llegó a tener tanta fama y ser tan seguida y respetada por el pueblo que se convirtió en un potencial enemigo de todos. Y entonces aquí es cuando, por un lado, va el pueblo, que encuentra esa esperanza, que es sencillo, y recibe a Juana como la mensajera de Dios, y le da las gracias al Altísimo, y es todo maravilloso, tenemos esperanza. Y por otro lado van los gobernantes, que ven a una niña campesina,
elegida por Dios, pero que acaudilla ejércitos. Y la lectura de los poderosos es: esta niña es peligrosa. El rey de Francia informa de por qué lugares va a ir Juana y llega a no darle el ejército que Juana le pide, sino uno infinitamente inferior, a sabiendas que eso va a provocar su posible captura por las tropas enemigas. El proceso de Juana de Arco tuvo lugar en Rouen. El proceso se inició el 9 de enero del año 1431. Era la Universidad de París la que quería juzgar a Juana. Fueron ellos quienes quisieron el juicio, quienes lo organizaron. El que lo dirigía era el obispo Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, quien normalmente no podía juzgar en Rouen, pero hubo una dispensa particular para que pudiese ser juez en Rouen. Ella estaba sentenciada antes de ser juzgada. ¿Juráis decir la verdad sobre lo que se os preguntará en lo referente a materia de fe y que vos conocéis? Sobre mi padre, sobre mi madre, sobre todo lo que he hecho desde que llegué a Francia, juraré sin problema. Pero de las revelaciones que Dios me hizo, yo no lo diré, ni lo he revelado a nadie, sino solo a Carlos, mi rey. Los cargos contra ella eran muy numerosos, pero al principio no se sabían. Juana, cuando llegó ante el tribunal, no sabía por qué la iban a juzgar. Es verdad que en su tiempo se la consideró, pues, por parte de sus enemigos y de sus detractores, una loca, una perturbada, una hechicera que hacía magia. Y realmente, si algo no hizo Juana de Arco, fue magia. Porque hay otros santos que bueno, pues en su entorno ocurren prodigios. Pero realmente el prodigio de Juana es que, obedeciendo lo que se le dictaba, se ganaban batallas. O sea, ella no hacía un chasquido de dedos y se prendía una llama, o aparecía una cruz en los cielos. No, ella no hizo milagros de esos. Ella simplemente fue un canal, un mensajero de Dios, una mensajera de Dios. Otra de las cosas, por ejemplo, que se le achacaban era cómo se atrevía a ir vestida de hombre. Si tú llevas cabellos largos y vistes una armadura, los cabellos con una cota de mallas acabas arrancándote el pelo, razón por la cual todos los caballeros llevaban una cofia. Y encima de la cofia llevaban las prendas de metal. Una mujer no debía de llevar un cabello largo, sino un cabello corto, es decir, vestirse y peinarse como un hombre. Y si acaudillas ejércitos y vas con un vestidito, pues nadie te va a respetar, seamos sinceros. Pero si te vistes con una armadura, primero proteges tu cuerpo, no en vano estás en una guerra, es decir, es tener dos dedos de frente, y segunda cuestión, se te va a respetar, porque eres capaz de dar ejemplo. ¿Sabéis si estáis en gracia de Dios? Si no lo estoy, que Dios me ponga, y si lo estoy, que Dios así me guarde. Juana va a tener que soportar en prisión y en el proceso presiones enormes, pero ella siempre se va a mostrar dueña de sus actos. Cuando se habla del lado oscuro, es decir, de esas leyendas asociadas con la figura de Juana, leyendas no tan favorables, es decir, ese otro lado de la historia, automáticamente sus detractores enseguida le ponen una marca de locura. Es una pobre chica ignorante. Dios no se puede manifestar ante alguien tan ignorante. No puedo encontrar una frase más clasista, más despiadada. O sea, perdona, ¿quiénes somos nosotros para decidir por Dios? ¿Cómo habla a vuestro consejo? Yo presento mi pedido a Santa Catalina o a Santa Margarita, y a su vez ellas se lo presentan a nuestro Señor, que me envía su respuesta. Pero cuando no tengo tiempo, rezo interiormente y le digo: Dulcísimo Dios, en honor de los méritos de vuestra santa pasión, si me amáis, dime qué debo responder. En algún momento, el obispo Cauchon, presidente del tribunal, le dijo: le voy a dar como asistencia a un clérigo que le va a ayudar, le va a defender. Ella le contestó:
Se lo agradezco mucho, pero tengo mi propia defensa. No pienso separarme de ello. Su propia defensa eran sus voces. ¿Cuándo vienen las voces? A menudo acuden sin que yo las llame, y nunca me faltan cuando las necesito. ¿Qué dicen vuestras voces? Me dicen, no temas, responde con atrevimiento que Dios te ayudará. Durante su proceso, ella, que no es una persona culta, que tan solo ha aprendido a afirmar, leer y escribir durante el tiempo de su cautiverio, pues bien, Juana de Arco tiene respuestas de una lucidez ante sus jueces, que son teólogos, obispos y con un sentido sobrenatural de la fe. Contesta con tal claridad y lucidez que hasta el Catecismo de la Iglesia Católica hoy la cita. Cita algunas de sus frases. Por ejemplo, cuando se le pregunta ¿cree usted verdaderamente en la Iglesia? Ella dice, Jesús y la Iglesia me parece que son todo uno. Que es lo que se dice en el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito del ministerio de la Iglesia, que ella conoce desde dentro. El proceso de condena de Juana fue muy duro para ella. No tanto por las condiciones materiales, que fueron también muy duras y sufrió por ello, sino sobre todo porque no podía comprender por qué estaba ante un tribunal eclesiástico. ¿Qué os han dicho vuestras voces sobre lo que os va a ocurrir? Mis voces me dicen, acepta todo de buen grado y no te preocupes por tu martirio, pues al final estarás en el reino del paraíso. La acusación que pesaba contra Juana de Arco era de brujería, pero a medida que fue haciéndose el interrogatorio no encontraron cosa alguna que fuera contra la fe, es decir, no había materia para condenarla. Pero la obligaron a hacer una confesión pública y hicieron que fuera como relapsa y por eso la condenaron. Va a ser juzgada, va a ser sentenciada como hereje, cismática, pese a que no haber en todo el proceso, se puede releer y releer hasta el día de hoy, y no hay una palabra que salga de su boca que no sea de amor a Dios. Cushon acepta que ella reciba la comunión. Al final del proceso de condena, Juana fue condenada como relapsa, es decir, como si hubiese recaído en sus errores. Hicieron creer que había abjurado e hicieron creer que había recaído en sus errores. Ella aceptó su muerte y aceptó su sacrificio. Maite Pieg, ¿dónde estaré esta tarde? ¿No tenéis acaso esperanza en Dios? Sí, Dios mediante, estaré en el paraíso. Juana llega el 30 de mayo, esa mañana, a la plaza del viejo mercado de Rouen, atada, de pies y manos, encadenada, con una túnica. La plaza del viejo mercado estaba llena de gente, se habla de 6.000, 7.000 personas y 800 soldados que tenían miedo que ella escape, justamente por los poderes que había demostrado. Juana llega en silencio, rezando. Todo el mundo lloraba por el camino. Hasta el obispo Cushon lloraba. Todo el mundo lloró. Ella estaba en una postura de mártir completa. Se encomendaba a Dios. Pedía perdón a todo el mundo, incluidos los ingleses, los jueces, todos a los que ella había podido hacer daño. Juana pidió en el momento, ya arriba de la hoguera, una cruz. Y paradójicamente nadie tenía una cruz para darle.
Así que un propio inglés, conmovido por este testimonio, fabrica una crucecita con unas ramitas de la misma hoguera y se la tira, pero no se conforma con esa crucecita y pide una más grande. El confesor sale corriendo y busca una cruz procesional, que quizás sea una de las imágenes que más nos conmueva. Juana besando esa cruz procesional. Os suplico que me traigáis de la iglesia más cercana una cruz, para tenerla elevada delante de mí hasta que muera, a fin de que la cruz de donde Dios pendió esté continuamente delante de mis ojos. Juana subirá a la hoguera, la atarán y sufrirá el martirio de ser quemada viva. Sus últimas palabras serán Jesús, María, mirando una cruz que pusieron delante de sus ojos. Es la encarnación de la santidad, de la aceptación del martirio. Vive sus últimos momentos en unión con Dios, renovará, volverá a decir que Dios nunca la engañó, ni tampoco sus voces, hasta el último instante. Yo no tengo miedo, nací para esto. Jesús. No soy hereje ni cismática. ¡Oh Virgen María! ¡San Miguel! ¡Santa Catalina! ¡Jesús! Mis voces son verdaderamente de Dios. Todo lo que he hecho lo hice por orden de Dios. Mis voces no me han engañado. Las revelaciones que he tenido venían de Dios. ¡Jesús! 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 Cuando Juan fue quemada en la hoguera en Ruan en 1431, sus jueces, diría mejor sus verdugos, quisieron que no quedara nada de ella. Se quemó. Hay una anécdota que todos los historiadores cuentan. El verdugo, con una pala, se dio la vuelta con espanto porque vio el corazón de Juana medio calcinado. Dijo: «Está el corazón», y los obispos contestaron: «Métalo en una bolsa». La bolsa, desde la tarde, durante las vísperas, fue arrejado sobre la corriente del Sena. El proceso de rehabilitación de Juana de Arco se inició el 7 de noviembre de 1455 en la Catedral de París. Carlos VII reconquistó Rouen. Fue la última ciudad que reconquistó. Cuando reconquistó Rouen, ordenó que le trajeran los libros del juicio y preguntó a los juristas qué se podía hacer. Los legistas le dijeron: «Hay una gran cantidad de irregularidades en este juicio. Transcurrió de manera muy contraria a la ley». En definitiva, anuló el juicio de Rouen diciendo que era contrario al derecho, a la ley,
etc. Se consideró como si nunca hubiese existido, y ahí quedó todo. Después, tuvo lugar el proceso de beatificación y canonización. La auténtica rehabilitación se consiguió con el proceso de beatificación y canonización, pero en mi opinión no del todo, porque ella ha sido una santa, es una santa, y además de santa es reina, es virgen y es mártir. Y en el decreto de canonización es reconocida como virgen, pero no como mártir y como reina. Y en función de la triple donación, ella, aunque por unos breves instantes fue auténticamente depositaria de la corona de Francia, por lo tanto reina, y desde luego creo que teniendo en cuenta pues, los fundamentos canónicos para reconocer un martirio por odio a la fe, no cabe la menor duda de que Santa Juana de Arco todavía no ha sido reconocida como mártir por parte de la Iglesia, pero en fin, la providencia tiene sus tiempos. Si se esperó por parte de la providencia 500 años para canonizarla, pues Dios sabe más y su providencia, por lo tanto, en el momento oportuno proveerá. El obispo de Orleans, Monseñor Dupanloup, le pide al Papa iniciar el proceso junto con todos los obispos de todas las ciudades donde Juana había pasado, hacen un petitorio, y se abre la causa en 1869, un momento muy difícil para la Iglesia por la lucha por los estados pontificios, en el Concilio Vaticano I, así que su causa queda media parada, pero se inicia la causa. Y quien va a tener el honor de llevar la causa, sobre todo de beatificación y canonización, es el otro obispo de Orleans, que se llama Monseñor Touchet, que tiene muchísimas dificultades, pero es el gran héroe de la causa de Juana de Arco, al cual entregó toda su vida y lo tomó como algo personal. Y de hecho, cuando él se encontró a Roma con todos los papeles, se encuentra con el abogado del diablo de la causa, que era el cardenal Parocchi, y él le dice, bueno, pero usted quiere hacer santa a una niña que se vestía de hombre, que hizo la guerra para conseguir la paz y que encima fue condenada por un tribunal de la Iglesia como bruja, y a eso poner como modelo de la Iglesia. Mire, lo va a tener que demostrar, porque una monjita, una buena madre de familia, eso sí, anda por sí solo y se puede canonizar rápido. Pero esta niña creo que va a tener muchas dificultades y nosotros le creemos, pero lo va a tener que demostrar. Pide una entrevista con el Papa de San Pío X por la beatificación, y cuando entra al escritorio del Papa San Pío X se encuentra que el Papa en su escritorio tenía dos estatuas, la del cura de Ars y la de Santa Juana de Arco, y la de, en ese momento, venerable Juana de Arco. San Pío X, que la va a declarar beata. Posteriormente fue el Papa Benedicto XV que la declaró santa. Finalmente es el Papa Pío XI que la va a declarar segunda patrona de Francia. Y sin duda es que este título como segunda patrona de Francia le ha dado una misión en el cielo, una segunda misión que Juana debe estar cumpliendo. Ahora desde el cielo tiene su misión continua y que si cabe es más urgente y necesaria que en aquellos tiempos, momentos postreros de la antigua cristiandad, ¿no? La misión principal de Juana de Arco era recordar al rey que su poder venía del Rey del Cielo. Quizás es importante para nosotros hoy en día acordarnos de que todo poder humano, incluso en el orden temporal, procede de Dios. Se ejerce para el bien común de las personas que están a nuestro alrededor, pero en definitiva este bien común nos conduce a Dios. La misión de Juana sigue siendo de actualidad. Está más que nunca de actualidad. Yo diría que no es sino actualidad. Es todo menos una historia. Es una historia presente. La paradoja es que en un país derrumbado por sí mismo, que ha perdido toda sustancia espiritual, que está preparando una sociedad sin padre, sin orígenes, sin horizonte, donde la idea de familia, tan apreciada por Juana de Arco, se está destruyendo. Ella sigue estando aquí y hace unanimidad a pesar de todo. Necesitamos a los santos para agarrarnos a ellos.
Es la razón por la que he dicho que ella no es sino actualidad, porque todo va mal. Nos preguntamos, ¿quizás Juana pueda hacer algo? Está claro que ella es considerada como una heroína nacional. Es verdad que es heroico. Una chica joven de 17 o 18 años capaz de dirigir una multitud de soldados, de ser jefe militar en el combate, ser de verdad un jefe de guerra. Es inimaginable. Hay heroísmo a través de su vida, lo vemos bien, en particular durante su cautiverio, donde esta joven frágil ha seguido siendo fiel a la voluntad del Señor, a pesar de la persecución, a pesar del tratamiento inicuo del que fue objeto. Pero la santidad no es heroísmo, porque la santidad lo vemos en una joven frágil o en los mártires de los primeros tiempos o de ahora. Es la fuerza de Dios que acojo y que me hace capaz de realizar actos que son divinos y que superan mis fuerzas. Un héroe es alguien que se apoya en sus fuerzas, sus virtudes, sus capacidades humanas para superarse. En cambio, un santo es alguien que acoge la gracia de Dios. Juana de Arco es una santa porque acogió la gracia de Dios, dijo sí a Dios y realizó actos que superan el entendimiento y que exceden las capacidades humanas. Pero fue a buscar sus fuerzas no en sus propias virtudes heroicas, sino en la gracia y la fuerza del Señor.